¿Cómo están? Muy buenas noches. Tiempos violentos ya al aire aquí en las pantallas de Vía X. Sin lugar a dudas, este año hemos sido golpeados por un recrudecimiento en algunos tipos de hechos delictuales. Atentados con artefactos explosivos en distintas regiones del país. Aumento de la violencia en la zona macrosur, lo que obligó al gobierno a quitar el carácter de acotado al estado de excepción, pero que también forzó que los principales poderes del país decidieran hacer cambios en la ley antiterrorista para hacerla más eficaz. Ahora, no solo existen este tipo de hechos. En todo Chile está instalada la sensación de inseguridad en las calles, lo que ha puesto en el debate temas como la seguridad municipal y el Sistema Nacional de Seguridad. ¿Funciona realmente? No son pocas las voces que dicen que todo el panorama cambiaría de concretarse el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad, desde las autoridades que lo dirigirían hasta la relación con las policías, reforma de estas incluida. ¿Podrá este proyecto hacer frente a los delitos importados, los déficits en la formación policial, el crimen organizado y los problemas presupuestarios, además de un sinfín de asuntos que aquejan a nuestro sistema de persecución penal? Da la impresión de que hoy, más que nunca, urge un real gran acuerdo transversal por la seguridad. Bienvenidos a Tiempos Violentos. Quiero que sepan que nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que nos da la ley, todas las herramientas, sin ningún tipo de complejo, para perseguir a quienes realizan atentados, ponen bombas e intimidan a la población. Con quienes pretendan que a través de la violencia de bombazos van a poder conseguir algo están profundamente equivocados. Y les va a caer todo el peso del Estado de la ley y frente a ellos, el Estado chileno no tiene fisuras. Ahí tenemos al presidente de la República, Gabriel Boric, refiriéndose hace algunas semanas atrás respecto de los atentados y de cómo se les iba a perseguir con todo el rigor de la ley y con todas las herramientas que otorga la ley. Saludamos a nuestros invitados del día de hoy. Les otorgamos 10 segundos a cada uno de ellos, comenzando con el abogado del Partido Liberal, don Rodrigo Rettig. Rodrigo, 10 segundos desde ahora ya. Muy buenas noches, acá con mi chapita del Partido Liberal Canadiense, amigo del Partido Liberal de Chile. Es importante mencionar de que si bien hay que hacer bastantes cosas, la violencia en la Araucanía disminuyó el año 2022 y esperamos que eso siga adelante el 2023. Perfecto, muy bien. La saludamos nuevamente, nos acompaña otra vez en el estudio la diputada de Convergencia Social, Javiera Morales. ¿Cómo está, diputada? Gusto saludarla. Gracias por estar aquí. 10 segundos para usted. Hola, Eduardo. Bueno, primero, buenas noches y muy agradecida de la invitación nuevamente. Y bueno, sobre el punto, señalar que efectivamente estamos haciendo un gran trabajo desde el gobierno, desde el Parlamento, para fortalecer nuestros sistemas estatales en contra de la seguridad. Perfecto. A favor de la seguridad, en contra de la delincuencia. Muy bien. Diputada Gloria Navellán, gusto saludarla, gusto verla nuevamente en el programa. Gracias por estar aquí. 10 segundos para usted. Mucho gusto de estar nuevamente acá. Creo que estamos avanzando en la agenda de la seguridad y creo que para eso hay que dialogar, conversar y avanzar juntos. Esto no se hace solo. Esto no se hace solo. Muy importante aquello, que exista una real intención, acuerdo transversal para poder combatir el tema de la seguridad. Hay un entrevistado que queríamos conversar con él hace muchos días atrás y que hoy día nos acompaña en el programa, don Ronald von der Vet. Espero haberlo dicho bien. Abogado y además miembro consultor de la Unidad Consultiva para la Reforma Carabineros. ¿Cómo está, Ronald? Gusto saludarlo. Gracias por estar aquí. 10 segundos para usted. Muchas gracias por la invitación. A propósito de las palabras del presidente Boric, creo que hay que formular una estrategia y hay que concretar. No nos podemos quedar solamente en los discursos, sino que tenemos que avanzar de una manera interagencial con todos los actores, tanto públicos y privados. Perfecto, públicos y privados, algo que aparece. Y municipal. También. Y municipales, mira, ahí nos adelanta algo también Ronald. A ver, algunos antecedentes que nos aporta, por ejemplo, la Fiscalía. Se señala que hay una advertencia que hace la Fiscalía ante seguidilla de bombazos. Miran, un 45% de los atentados de los últimos 5 años, desde el 2019 hasta la fecha, han ocurrido entre 2022 y 2023. Se concentraría casi la mitad de los atentados de estos 5 años en solo 2 años, justamente los que se circunscriben al gobierno del presidente Boric. ¿Por qué cree usted que pasa aquí el fenómeno, diputada? Bueno, la verdad es que yo creo que después de 1 año y medio ya de gobierno ha quedado claro que no estábamos listos, no estábamos preparados. Nuestro Estado
no estaba lo suficientemente fortalecido para enfrentar una crisis como la que hemos vivido el último tiempo. Y creo que en este año y medio hemos demostrado que el camino era ese: fortalecer las policías, fortalecer la inteligencia, fortalecer el propio Estado. Y creo que en eso vamos avanzando tanto en el acuerdo transversal como en los diversos proyectos de ley y también en financiamiento a las policías. Sí. El presidente señaló que iba a usar todas las herramientas que tuviera la legislación, diputada Naellán. Sin embargo, con el paso de los días, se abstuvieron desde el Ejecutivo de utilizar la ley antiterrorista, diciendo que era una ley que era poco eficaz. De hecho, se le van a introducir cambios a esa ley. ¿Está de acuerdo con esa decisión? ¿Le parece bien perfeccionar la ley antiterrorista o había que utilizarla a la luz de los hechos que hemos visto en el último tiempo? Lo que pasa es que la ley antiterrorista que tenemos hoy día, gracias a Sebastián Piñera, es una ley absolutamente inútil, porque Sebastián Piñera le cortó los pies, las manos, los dedos, todo. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué ¿Por qué usted? Porque había una huelga de hambre en el Hospital de Victoria de delincuentes de origen mapuche y no encontraron nada mejor como herramienta para que ellos bajaran la huelga que decirles bueno ya a sus peticiones, y una de las peticiones era cambiar la ley antiterrorista. Y Sebastián Piñera estuvo de acuerdo, cambió la ley antiterrorista, nos dejó con una ley que en la práctica es prácticamente imposible usar, porque hay que probar la intención de... Olvídate, o sea, es una cosa que no hay cómo. Y finalmente hemos aplicado otro tipo de herramientas desde el Poder Judicial, como han sido, por ejemplo, incendios, otros, buscarle por el lado para lograr agarrar a las personas Control y de condenarlas. armas. A ver, Rodrigo, ¿es la ley antiterrorista, como planteaba la diputada, una ley que no tiene dientes, que no tiene garras, que no hay cómo hacerla efectiva, poco eficiente, además como planteó el propio gobierno? ¿Coincide desde la mirada legal? Sí, coincido en parte con lo que dice Gloria. Hay que recordar que la ley antiterrorista, que es la 18.314, nace en dictadura, el año 1984. Y respecto del carácter terrorista, esta normativa que nace con la exigencia subjetiva, y aquí difiero en lo que dice Gloria, desde que nace esta ley se requiere un elemento subjetivo que provoca complejidad en que esa ley se aplique y que los tribunales fallen diciendo de que un delito de incendio, un delito de homicidio, tenga el carácter de terrorista. ¿Cuál es ese elemento subjetivo? Que es que el delincuente que comete un acto de homicidio o de atentado explosivo debe probarse que tiene la intención de generar un temor fundado en la población o en una parte de la población de ser víctimas de un delito de la misma especie, pero probado en el juicio. Y en Chile el carácter de terrorista se ha aplicado en muy pocas ocasiones. Recordemos el caso Bombas y el caso Pitronelo. Asociación ilícita terrorista fue absuelto y en el caso Bomba y en el caso Pitronelo no se acreditó el carácter terrorista por la finalidad de causar temor que no se pudo acreditar. En consecuencia, efectivamente hay una deuda legislativa, y aquí pueden tomar la posta Javier y Gloria en torno a especificar de mejor forma qué se puede entender por delito de carácter terrorista. Y con esto termino. Esto es la definición o el mapeo conceptual del tema. ¿Qué es lo que hace la ley antiterrorista? Otorga mecanismos de acción distintos a lo tradicional, es decir, formas de investigación distintas, establecimiento de prisiones preventivas de forma más fácil, otorga protección a testigos protegidos que, y aquí es lo interesante, y porque hay una tensión política, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Norín Catrimán le tiró la oreja al Estado de Chile, porque se mal utilizó en el contexto de investigación de casos mapuche la ley antiterrorista, y eso generó una sentencia condenatoria al Estado de Chile que le dijeron, oiga, adecúe esta normativa porque no se rige de acuerdo a los estándares de derechos humanos. O sea, en palabras simples, lo más complejo que tiene la ley antiterrorista es el estándar probatorio de que hay una intención de generar un terror fundado en la ciudadanía. Exacto. Ya. Pitronelo, o el que puso las bombas en el metro, había que probar de que la intención de ellos no era tan solo destruir ese vagón, sino generar un temor en la población. Y para eso hay que entregar elementos de prueba fácticos al proceso penal. Y ahí todo se complejiza. Y por eso tienen una tarea ustedes dos, de hecho, como miembros del Parlamento. Entre el 2002 y el 2018 hubo tan solo 3 condenas a 2 personas por la ley antiterrorista, lo que claramente da una muestra de que no es una ley compleja de generar
finalmente dictámenes Exacto. contra personas que hayan cometido algún tipo de acto. Ronald, ¿estás de acuerdo con que la ley antiterrorista entonces hay que modificarla sí o sí? Es una ley hoy día que en la práctica es poco eficaz. Y eso fue a partir del gobierno del presidente Piñera, según la diputada Ana Avellán. Yo estoy totalmente de acuerdo, la ley antiterrorista hay que modernizarla, pero no es el único eje. Acá no sacamos nada con tener una ley antiterrorista moderna si el resto del sistema funciona mal. Acá la diputada Morales hablaba de que este gobierno ha robustecido la inteligencia. Yo creo que la inteligencia en Chile está en pañales. Sin inteligencia no vamos a ser capaces de coordinar y enfrentar las acciones de las policías y los diferentes actores para enfrentar el terrorismo. La inteligencia está en pañales, la inteligencia policial, la inteligencia militar, la inteligencia civil de la ANI. ¿Cuál de todas las inteligencias está en pañales? El sistema de inteligencia está en pañales. Acá, de hecho, hay una inteligencia que no suena, el Servicio Secreto Exterior. Tenemos información desde las embajadas que ni siquiera se integra a Chile. La Subsecretaría de Relaciones Económicas no hace nada con la información que llega a las embajadas y la verdad es que si la información se compartimenta en cada institución y no se integra a un sistema y a una estrategia, va a ser difícil enfrentar todo esto. O sea, más allá del tema punitivo, se necesita inteligencia, se necesita coherencia de las acciones del Estado, o sea, que todos los planes y programas tengan coherencia, pero también se necesita una palabra que hoy día la ministra Toá y el subsecretario Monsalve la han acogido, que es la interoperabilidad. El Estado hoy día no se conecta. Los ministerios funcionan como islas separadas, las policías funcionan como islas separadas, la policía marítima no se conecta con la policía de investigaciones, con carabineros, siendo que todos son coayudantes del Ministerio Público, auxiliares en la investigación penal. La DGAC también está por un lado, aduanas también está por el otro, Gendarmería ahora, la diputada acá fueron parte de la discusión legislativa donde se les entregan herramientas para enfrentar el crimen organizado, pero estamos todavía en una estructura que no es sólida, falta coherencia y un cuerpo, y eso es un problema de Estado que yo creo que va más allá del gobierno del presidente Piñera. Viene en los últimos 16 años de Piñera Bachelet, ahí se debilitó todo esto. Fíjate que, Ronald, que nosotros estamos al aire desde marzo con el programa, hemos tenido cientos de invitados y de manera transversal nos dicen que el problema está en la inteligencia. En la coordinación de la inteligencia, lo que está planteando Ronald de alguna manera. Ahí tenemos un déficit muy grande. La desinteligencia en Chile se desmanteló, se descabezó a partir de escándalos protagonizados por la propia inteligencia, en puntual respecto de carabineros. Y hoy día da la idea, por lo que sucede en el sur, que quienes están ahí están tratando de controlar un poco el tema de los ataques, pero sin embargo no hay claridad respecto de quiénes son, dónde están, pues si no se debiese actuar de alguna forma. ¿Qué se necesita para tener realmente una inteligencia coordinada, una inteligencia eficiente? ¿Es el proyecto que va a enviar está en el Congreso y que va a modificar la inteligencia? ¿Se necesita además que salga el famoso Ministerio de Seguridad? Diputadas y Rodrigo. Yo creo que el Ministerio de Seguridad es fundamental en esto. Yo creo que se hizo un muy buen trabajo en el Senado respecto a un proyecto que venía del Ejecutivo y que hubo que reformarlo entero, porque la verdad es que hubo que hacerlo de nuevo. Pero lo que decía Ronald es súper importante. Mira, si bien yo no era parte del panorama político público, pero sí era dirigente gremial desde hace ya muchos años, y como tal me tocó compartir en diversas ocasiones con varios subsecretarios de Interior que se supone que son los que tienen el tema de seguridad. Y yo te podría decir de que acá se destruyó lo poco que había de inteligencia. Probablemente, no sé, la Marina tiene inteligencia, Carabineros tiene inteligencia, pero cada uno por su lado. No hay acá algo en Chile, común. acá en la Araucanía. Estoy hablando acá en Chile. Ya. Entonces, no hay algo común, no hay algo que de alguna forma logre que la información tenga alguna lógica. Hoy día estamos enfrentados a un tema de crimen organizado que nos afecta en el territorio completo nacional. Aparte del problema del terrorismo en la Araucanía, que yo creo que también tiene un trasfondo de crimen organizado a esta altura, porque estas cosas van mutando, Eduardo. Sí. Estas cosas no son siempre iguales. Por lo tanto, hoy día lo que partió el año 1997, el 1 de diciembre, con un atentado a camiones en Lumaco, ya no es lo mismo que tenemos hoy día. Exacto. Entonces, pero desgraciadamente nosotros hemos sido observadores de esto, pero no hemos actuado, no ha habido de parte del Estado
nada que diga, oye, ¿sabéis qué está pasando esto acá? Esto puede tener relación con esto. No, ni siquiera se recurre. Pero porque estamos presos de complejos, de ideología. La verdad es que uno quisiera entender por qué han pasado No lo sé. 30 años y hoy día estamos en este punto. O sea, ahí hay culpas de la clase política de manera transversal. Absolutamente. A ver, yo necesito hacer una observación general. Por favor. Porque me alegro muchísimo de escuchar a Roland y Gloria, porque hace unos meses atrás yo escuchaba a la oposición señalando que acá no existía estrategia, que el presidente, el gobierno y la izquierda no tenían estrategia para enfrentar el tema de seguridad. Se hablaba de mucho punitivismo. Ahora yo escuchaba a Roland que decía, no basta con el punitivismo, porque ¿cuál era lo que planteaba la derecha en ese minuto? Subir las penas, presentaban proyectos de ley para subir las penas y se señalaba que por el otro lado el gobierno no tenía una estrategia. Y yo creo que después de este año y medio sabemos que eso no es cierto. Es sumamente falso. Acá la estrategia de este gobierno, y yo diría, me atrevo a decir que de la izquierda, es que ante la seguridad se requiere un Estado fortalecido, instituciones preparadas para hacer frente a una crisis como esta, para hacer frente a lo que significa hoy día tener un país seguro. Y que en eso se ha ido avanzando. Por ejemplo, en materia de infraestructura, las policías, eso hoy día todos lo reconocen, que cuando se recibió por parte de este gobierno, las policías no tenían ni siquiera toda su flota vehicular para poder hacer frente a lo que significa la seguridad. Se partió por ahí. Segundo punto, aumentar el presupuesto. El año pasado aumentamos 4.4 el presupuesto en materia de seguridad con voto en contra de parte de la derecha. ¿Para qué? Para avanzar en esta infraestructura. Tercero, necesitamos un Ministerio de Seguridad Pública. Ahí está el proyecto de ley. Teníamos que mejorar también la institucionalidad de la inteligencia, y se avanza hoy día en este proyecto de inteligencia económica que busca justamente fortalecer la unidad de análisis financiero para enfrentar el crimen organizado. Entonces, no era cierto que acá no había propuestas, sino que por un lado había punitivismo y por este lado había fortalecimiento del Estado. Y hoy día, cuando en este panel estamos hablando que lo que necesitamos es interoperabilidad, necesitamos un Estado más fuerte, veo que por fin estamos entrando al tema de fondo, que acá no bastaba con demoler casas, ¿no es cierto?, y hacer show mediático, sino que la verdad, para enfrentar temas como estos, se requería presupuesto, leyes, mejoras. La diputada Nayan me dice que no. No, Quiero saber por qué, pero antes, Rodrigo Retí, quiero tu visión. Se ha mencionado el Ministerio de Seguridad como un hito clave para poder organizar, articular una lucha de verdad contra el crimen organizado. Y en abril, o mayo, el senador Manuel José Sandón nos dijo, el Ministerio de Seguridad está listo. En una semana más eso sale. O sea, ¿en una semana más eso está listo? Está listo. El Ministerio de Seguridad está conversado. Es una cosa, no se preocupen, está listo. Y no sale el Ministerio de Seguridad. Entonces, ¿cuánto tiempo más falta para que activemos de una vez por todas el Ministerio de Seguridad? Sí, pero tú también dijiste algo muy importante, ideología. Y quiero desarrollar eso en el segundo punto de intervención de esto que voy a hablar ahora. Me parece que la Convención Constitucional tiene una oportunidad de oro de establecer en el capítulo del Ministerio Público que pueda participar en las metas que se imponen a las policías y a las fuerzas de orden y seguridad en el contexto del trabajo que hacen. Por lo tanto, el llamado es a los constitucionales que puedan tomar esto como una oportunidad y replicar lo que en la Constitución 1, que se desechó por varias razones que ya todos sabemos, pero que en ese específico punto hacía un buen elemento o estableció un buen elemento. ¿Por qué digo ideología? Hay una investigación reinteresante de CIPER Chile, de febrero del año 2022, que da cuenta cómo la policía chilena, Carabineros sobre todo, sigue viviendo en códigos de la Guerra Fría. Estaban persiguiendo venezolanos y cubanos y estaban persiguiendo observadores de derechos humanos en el contexto del estallido social. Entonces, eso da cuenta de algo súper importante y que después esa misma investigación cita que propios informes de Carabineros dicen, oye, esa tesis no era real. Perdieron recursos y tiempo sumamente importante porque ellos siguen pensando, y Chile en general es víctima de su propia historia política, en donde en Chile se instauró un sistema político con las consecuencias evidentes, y también hubo un problema en el gobierno previo a la dictadura militar, que generó que las instituciones funcionaran en códigos de esas características. Entonces, claro, el delito y las organizaciones delictuales avanzan en la complejidad y en cometer delitos nuevos, y Carabineros sigue pensando de que habían cubanos y venezolanos orquestando el estallido social y perseguía a personas que estaban observadores de derechos humanos. Entonces el llamado ahí es a que el sistema político pueda, aguas abajo, dirigir
información y construir capacitaciones desde el gobierno hacia las policías en donde se comprenda la complejidad de lo que es una sociedad. Y no cuando hay un estallido social quiere decir de que hay cubanos, venezolanos. Y eso tiene que ver con educación histórica, Sí, claro. política y social. O sea, el fantasma, el pánico antimarxista en el que Que estamos es sumidos válido, es culturalmente, natural, es válido y es natural. no nos permite- Producto de lo que vivimos como país. Por eso digo que somos hijos de nuestra propia historia exacto. y nadie es culpable de lo anterior. Pero en esa misma reflexión, Pero es, reflexionemos en razón a lo anterior. es ese fantasma que no nos permite articular un Estado que realmente pueda combatir el crimen. Creo que es uno de los elementos, no el único evidentemente, pero uno de los elementos que no permite eficiencia a ese respecto. Ronald, ¿estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo, la verdad. Yo creo que la seguridad va mucho más allá del trabajo solamente de carabineros. O sea, tenemos que tener una perspectiva un poco más amplia, integral y diputada, con todo respeto, no basta con aumentar el presupuesto en seguridad. Hay que ser eficiente en cómo ejecutamos ese presupuesto. Yo soy de derecha y estoy en la unidad consultiva del presidente Gabriel Boric. Estoy disponible a conversar y he aportado, he tratado de dialogar con la ministra Toá, con el subsecretario Monsalve, en todas las instancias técnicas hemos tratado de estar ahí aportando con una mirada de Estado, porque este problema escapa de la ideología de izquierdas o derechas. O sea, yo no sé si Carabineros estaba persiguiendo no observadores de derechos humanos, me parece que es una afirmación grave, yo lo desconozco la verdad, pero lo que sí puedo decir es que Carabineros en los años 90 eran 36.000 y todos los presidentes, sin excepción, han dicho más carabineros en la calle, más carabineros. Presidenta Bachelet, presidente Piñera. ¿Y qué hicieron? Descuidaron sus procesos de formación. Los carabineros antes se formaban en 2 años, los cambiaron la formación a 8 meses. Les aumentaron las funciones, cumplen 146 funciones que son ajenas al rol de prevención del delito y control del orden público. Entonces, cuando decimos, ¿de quién es la culpa? Son de los carabineros, que los profesores ganan 4.000 pesos la hora, que nadie lo sabe. Todos piensan que Carabineros tiene un sistema socialista perfecto de salud cuando no tienen acceso al GES, no tienen acceso a la ley del cáncer. El hospital de Ipreca, que contempla Gendarmería, Policía de Investigaciones y Carabineros, es el único hospital de Chile que no tiene servicio de urgencia. Entonces, el carabinero que está en Arica, el carabinero que está en Magallanes, bueno, ¿en qué condiciones está ese carabinero? ¿En qué condiciones se forma? Claro. Tenemos una desigualdad y un desequilibrio tremendo que va mucho más allá de inyectar recursos. Tenemos que enfocar una reforma, una modernización que va en la preparación. Yo la otra vez hice la pregunta, ¿cuántas prácticas de tiro realiza Carabinero al año? ¿Cuántas? 2. Con 20 tiros. O sea, ese es el promedio que realiza Carabinero. Entonces, si no tienen polígonos de tiro, cuando el crimen organizado hoy día ocupa armamento, que es armamento automático, Carabinero anda con un arma que ¿cómo se llama? Es un revólver. Un revólver con una nuez. Entonces, en el fondo, más allá del problema de Carabineros, que es un problema, tenemos que distinguir los otros problemas que hay. Hoy día los delitos se planifican desde la cárcel. Nadie ha hablado de una reforma estructural a la Gendarmería. En aduanas pasan, el gobierno sigue en esta materia, ha tratado de poner escáneres. Yo estoy de acuerdo que hay una falta estructural que escapa de este gobierno. Esto es un problema de Estado y más allá de la izquierda y derecha, yo creo que la izquierda tradicional ha tenido un complejo con la defensa, con la seguridad y la inteligencia. Y el presidente Boric representa una nueva izquierda que puede dejar atrás esos fantasmas del pasado, y ahí tenemos que estar. Tenemos que ver este problema como Estado y modernizarnos. ¿Has notado el cambio en el discurso, en lo que ha señalado, en lo que ha hecho el presidente Boric? Desde que asumió hasta el día de hoy es otra persona. Nadie podría creer que las acciones que llevó el gobierno son de quienes estaban en campaña para hacer gobierno hace un tiempo atrás. Yo creo que ahí hay un fenómeno, podrá estar de acuerdo o no, pero es la ministra Carolina Toá. Ella ha logrado unir diferentes concepciones, visiones, porque efectivamente el Ministerio de Seguridad Pública se retardó porque el Ejecutivo, al iniciar la discusión parlamentaria, presentó indicaciones sustitutivas que no tenían ni un ámbito de eficacia. Y lo tuvo que arreglar la ministra Toá. Un segundo, una pregunta para Ronald. Ok, estamos de acuerdo que Carabineros se han hecho esfuerzos gigantes en el último tiempo, no son suficientes. Muchos de ellos viven en condiciones precarias. Muchos carabineros no llegan a fin de mes. Muchos carabineros que viven... Yo dudo de eso.
¿Cómo te lo dudas, hay que por favor? sentarse en la realidad. Sacar Perdón, una perdón, vuelta perdón, por las regiones, perdón, por yo los Carabineros no llega a cuarteles. fin de mes equiparando Rodrigo, como la situación del Rodrigo, 80% de, no, pero de la perdón, ciudadanía. yo que- estoy pero diciendo, Rodrigo, yo estoy son los encargados representando, de- No, perdón, no yo estoy podéis representando una negar la verdad realidad. que he reporteado y que me han comentado familias de carabineros. Sí, po. Perdón, o sea, yo no sé si es una situación generalizada, pero hay carabineros que no llegan a fin de mes. Sí, po. Hay carabineros que se tienen que trasladar desde Talca a Los Car, porque no hay hora, porque les cuesta, porque se demoran meses en ser atendidos. Hay carabineros que se tienen que turnar con los chalecos antibalas, eso lo hemos conversado muchas veces, y ya se están haciendo esfuerzos para poder evitar ese tipo de cosas. Armamento, ¿para qué vamos a decir? Sabemos que disparan 2 veces al año, sabemos que cuando tienen otra arma que no es un revólver, es un arma que ellos mismos han comprado. Así Nos lo es. dice la misma gente de las armerías. Entonces, los problemas son muchos. Estamos de acuerdo que hay que apoyar. Pero, Carabineros ha protagonizado un desfalco multimillonario. No generalices. Un grupo de oficiales, Carabineros. Es que para allá- un grupo de para allá iba mi oficiales Pero de no carabineros. hables de la institución. Un grupo de Habla carabineros. Rodolfo, Eduardo. Pero eso, pero Gloria, perdón, pero diputada, perdón. pero déjeme Javiera, terminar. no, es que esto no Déjeme lo puedo terminar. dejar ¿Sabe por qué? pasar. No, Porque ese problema Es que yo genera. no lo puedo dejar pasar, Pero, Eduardo, bueno, porque yo la voy a dejar, tú no yo puedes la voy a dejar manchar a la replicar, pero déjeme institución. terminar. Yo la voy a Él no ok, la está manchando, yo la voy son a las dejar actuaciones replicar, pero déjeme anteriores. terminar. A todo lo que hemos señalado, hay que decir que efectivamente un grupo de oficiales que están siendo perseguidos por la justicia No, toda la plana mayor. defalcó, pero por favor, ¿me puedo terminar? En su época por la señora Defalcó en más de Bachelet, no 30.000 millones olvidemos. a carabineros. Están siendo perseguidos por la justicia. Y eso generó un descabezamiento de la plana mayor de carabineros, Sí. haciendo que el tiraje fuese gigantesco. Haciendo que hoy día quienes están a cargo de carabineros sean gente que no sabemos si hubiesen estado ahí si es que ese desfalco no se hubiese generado. Punto 1. Punto 2. La inteligencia de Carabineros fue descabezada también a partir de casos escandalosos como el caso Huracán y el caso Catrillanca. O sea, cosas que son simplemente Si me meto inaceptables. ahí, va a quedar la cara. Ok, pero déjeme No plantear me lo que las meto. cosas que son hechos de público Objetivo. conocimiento. Que no es un hecho. Yo no, Pero en fin. lo ¿Cómo podemos no hecho? debatir Si y está conversar. comprobado. Entonces, No, ¿a qué perdóname, apunto ahí yo? hay ¿Cuál es, cosas bien raras. ¿Cuál es mi pregunta para Ronald? Huracán se está ¿Qué investigando. es lo que más le ha quitado legitimidad a Carabineros? ¿El poco apoyo político con el poco respaldo técnico, financiero y humano para Carabineros? ¿O los propios escándalos? Y me estoy olvidando de las violaciones de los derechos humanos del estallido social. A ver, O todas esas cosas que también he señalado. Ronald, lo podemos debatir entre todos. Lo primero para no dejarlo pasar, hay que dejar la comodidad de los escritorios y hay que sentarse un poco en lo que ocurre con el personal. Me están El mirando a mí. Yo litigo en el proceso penal. El- No sé si tú litigas en materia de Pero penal. tú no vayas a la pero- comisaría, pues pero- flaco, no no, tengo por eso, idea No, cómo pero sí, viven la en verdad de realidad. los hechos Es- que a ocurren ver. se ven en un tribunal. Rodrigo, se ven viajando déjame de la terminar ola. y después... Estamos hablando de No, vida, pero no ya de está bien. tribunales. Pero mira, yo creo que hay que dejar la comodidad de los escritorios y quizás sea bueno ir a las comisarías a hablar con ellos. Voy a tribunales. Bueno, pero es que Es más que allá no del es lo tribunal, mismo, o sea, Rodrigo. esto no es solamente la Es etapa un del Ministerio mundito Público, así, también la tribunales, prevención pues, y otras compadre. cosas. En la Araucanía, por ejemplo, a ver, tenemos que tener a los mejores carabineros. A los carabineros se les va la mitad del sueldo en arriendo. ¿Qué cuesta que el Estado haga una política de vivienda fiscal para no solamente para mejorar las condiciones de vida y de vivienda, pero por otro tema, por un tema de seguridad? Porque si tienes que enfrentar al crimen organizado, tienes que enfrentar conductas terroristas, tienes que enfrentar una serie de delitos, tienes que tener a las familias seguras. Hoy día los carabineros se sienten inhibidos de actuar porque tienen miedo de sus familias, les llegan amenazas. Entonces esas cosas también hay que verlo. Pero más allá de este tema en particular, yo creo que falta una visión que es mucho más de Estado. Los Carabineros ha sufrido un crecimiento inorgánico, ha tenido un crecimiento inorgánico. Medio forzado incluso. Inorgánico Una porque fábrica hasta de el Carabineros. 2016 gozaba de una gran popularidad donde se fue dando este tema que le fueron bajando los plazos de formación, le fueron dando más funciones y fuimos en el fondo desgastando una institución y hoy día tenemos que hacernos cargo de aquello. Más allá del tema de la corrupción del alto mando, yo comparto, yo creo que eso hay que condenarlo, sin duda, Bien. y hay que perseguirlo, pero hoy día Carabineros es una institución que la componen 63.000 Así es. hombres y mujeres, y yo creo que la corrupción, y acá me hago responsable, está en todo el Estado. Están todas las organizaciones del Estado, y están todos los poderes del Estado. Entonces, mientras no tengamos un sistema de inteligencia, que eso sí está avanzando el gobierno en el tema de inteligencia económica, pero mientras no tengamos un sistema de alerta, porque ojo con lo de inteligencia económica, si nosotros tenemos inteligencia económica y trazabilidad, vamos a encontrarla en los narcofinancistas. Exacto. O sea, hoy día no sacamos nada con ir a la Pintana y perseguir al micro narcotraficante, cuando el narcofinancista está en la ESA, está en Vitacura, Claro. y tiene una pyme donde lava plata,
pero financia estas operaciones de narcotráfico. Así es. Entonces, Muy ahí es donde tenemos que poner el foco también. Les quiero mostrar una gráfica y de ahí lo doy la palabra a la diputada Morales. Atención, mira, esto lo probé en el propio Ministerio del Interior, en el que marca los hitos en los puntos de inflexión respecto de la aprobación o credibilidad o valoración de Carabineros según las distintas encuestas. El fraude marca un punto claro, un hito de descenso en la aprobación. Luego viene la operación Huracán. También Carabineros empieza a recuperar, empieza a volver a sus niveles de aprobación y ¡pum! Huracán. Luego viene Catrillanca, marcado en el tercer hito rojo, y en el cuarto el estallido social, donde baja históricamente. Luego esto cambia radicalmente y hoy día Carabineros goza de una amplia aprobación. Entonces, no son inventos que uno dice, pucha, no, es que se me ocurrió opinar, que yo creía. No, no. Los datos son claros, la aprobación ha descendido gigantescamente y hoy día está muy alta. Pero uno no puede reformar una institución según lo que diga Twitter o una encuesta. Un país serio necesita darse la oportunidad de discutir seriamente respecto de qué Carabineros queremos para el futuro. Así es. A ver, diputada Morales y luego la diputada Navillán. Yo agradezco mucho ahí la gráfica que mostraron porque, a ver, acá nadie ha dicho que solo con presupuesto esto se soluciona, sino que, por el contrario, lo que yo estaba señalando es que acá había una estrategia, de que acá se están tomando diversos caminos con un objetivo, mejorar la seguridad de nuestro país. Y en el caso de las policías y de Carabineros, esto no solo se trata de entregar plata. En ningún caso alguien está diciendo eso, sino que por el contrario, acá no se ha renunciado a la necesidad de hacer reformas, de hacer una reforma a Carabineros. Y en eso entiendo que acá el panelista también, Roland, está participando en eso, porque se está haciendo un esfuerzo, porque se sabe, tal como muestra el gráfico, que los problemas de Carabineros no vienen por tweets, como en algún minuto se señaló. Ay, acá Carabineros está en problemas porque actuales autoridades en algún minuto de su vida, cuando ni siquiera eran autoridades, tuitearon algo en contra de Carabineros, porque eso es lo que estuvimos hablando meses. La verdad es que, como lo prueba ese gráfico, los problemas de Carabineros vienen por problemas internos, por problemas de corrupción, por problemas de violaciones a derechos humanos. Ahí está clarísimo. Ese es el gran problema de Carabineros. Y ante eso yo he visto dos miradas en el último año de discusión. ¿Cuál? Una que cree que acá la solución es la impunidad. Cambiar las leyes para que no tengan que ser procesados, ¿no es cierto?, para que tengan, por ejemplo, legítimas defensas privilegiadas. ¿Te refieres a la ley Naim Retamal? Entre ellas, algunos artículos de la ley Naim Retamal, y esta idea de que fortalecer a Carabineros es darle un cheque en blanco, de decir los apoyo en todas circunstancias. Eso es fortalecer Carabineros, y creo que eso es muy irresponsable, porque por el contrario, fortalecer Carabineros, y ellos también lo saben. Acá el general director de Carabineros ha sido muy claro en eso. Ellos mismos lo saben, que fortalecer una institución significa tener reglas claras, no tener corrupción, ser transparentes. Y, por ejemplo, en eso yo me pregunto que después de Naim Retamal dijo, a ver, lo que necesita Carabineros es reglas claras, y el gobierno presenta el famoso proyecto de ley de la RUF, que ahí está, durmiendo, no lo quieren aprobar. Sí, cuando ellos mismos, bueno, entonces discutamos cómo mejorar el proyecto, pero el proyecto no avanza. ¿Por qué? Porque finalmente algunos creen que fortalecer la institución es generar la impunidad y que estas cosas no se sepan, cuando por el contrario, ellos mismos lo saben. Fortalecer las instituciones significa que éstas actúen con reglas claritas. Sí. Y eso es lo que tenemos que avanzar. Diputada Navillán. Ay, Dios mío santo. Gracias a Dios estoy un poco cansada, entonces estoy como con paciencia. Mira, la verdad es que el gobierno, los proyectos de ley que ha ingresado o los que ha presentado, las indicaciones que ha presentado a proyectos referidos a cualquier cosa que huela a Carabineros o a seguridad, son una mugre. Dicho en buen chileno, una mugre. ¿Una mugre? Sí, una mugre. ¿Por qué? La ley Naim Retamal les dolió hasta el tuétano porque no la querían. Logramos sacar adelante una buena ley para proteger a las policías y a Carabineros en Chile. Porque no podía ser que permanentemente y cada vez que un carabinero sacaba una pistola, ese carabinero era dado de baja, perdía todos los beneficios incluso de sueldo, y el tipo era condenado de antemano, como lo que pasó, por ejemplo... ¿Qué carabinero fue dado de baja por sacar el arma? Sí, ay, pero por favor, no. perdón Javiera, estoy hablando yo. Acordémonos del caso Pío Nono, por poner un ejemplo, donde no hubo armas de por medio, claro, y donde se comprobó que no era culpa del carabinero. Pero tenemos a la fiscal Chong, que se puso como sabueso detrás del pobre carabinero, que sí fue dado de baja, que sí perdió su sueldo, etcétera. Eso por poner un ejemplo que fue un poco más mediático. Ya, pero como ese, en la Araucanía tenemos cientos. Ahora, además de todo eso, resulta que ingresan las famosas RUF,
Yo estoy en la Comisión Unidad de Seguridad y de Constitución viendo las RUF. Ya. El miércoles tuvimos sesión de la semana, ya fue hace como 4 semanas atrás. Y en ese minuto dijimos, esto no tiene posibilidad de arreglo porque esto es un Frankenstein. Lo que el gobierno presentó no tiene posibilidad de solución. RUF, reglamento del uso de la fuerza, para que todo el Sí. mundo Por sepa. lo tanto, la RUF hay que hacerlas de nuevo. Y en esas condiciones era imposible que pasara. O sea, era pensar en una utopía. Fíjate que yo tengo una teoría, Eduardo. A ver. Yo creo que personas, sobre todo personas más antiguas, pero también algunas más nuevas, que forman parte de la actual oficialismo, tienen una especie de complejo permanente respecto a todo lo que sea Carabinero y a lo que sea Fuerzas Armadas. Entonces, pretender hacer cosas en favor de Carabineros o Fuerzas Armadas les produce un problema interno como cuando tú estás con un ataque al colon. ¿Me entiendes o no? Entonces, les cuesta mucho. Y ese sesgo ideológico que tienen, sobre todo las personas más antiguas, del Partido Comunista específicamente, pero también personas nuevas que han enganchado en este discurso, porque es el único discurso que han escuchado, como no tienen idea de lo que pasó en realidad, sino que ellos se mantienen pensando en que acá Allende era el gran salvador de Chile y que aquí Pinochet fue el malo. Si tienen un discurso absolutamente raro, no tienen idea de la realidad. Entonces, tienen como resquemor. Suficiente, Ya. suficiente, ¿Te fijas? suficiente. Ya, Sí. Creo que diputada, sí, esa es la realidad. ha tocado una infinidad de temas, entonces podemos estar aquí hasta las 4 de la mañana conversando. Entonces vamos por parte. Pero qué entretenido. Para usted está siendo entretenido. No, para mí también, si yo no tengo ningún Vamos a ir problema. con la diputada Alcohol. Morales, vamos con la diputada Morales, pero Rodrigo Reddick tiene el Ya. dedo parado hace rato. Rodrigo, te Estaba como escuchamos. alumno ahí esperando Sí, que me muy- diera la palabra muy el profesor. amado. Es tan ordenadito Mire, él, es ¿no? ordenado, sí. Sí. Voy a discrepar con Gloria En todo. quiero explicarle algo a la gente que nos está escuchando en la casa. Un tema conceptual. No voy a volar sobre cosas etéreas, voy a bajarlo a algo concreto. Bien. Estos temores que menciona Gloria y que se lo achaca a la izquierda son reales. Sí, po. Y son ideológicos, también refiere Gloria, también lo son, pero tienen una explicación verosímil y plausible. ¿Cuál es? En toda democracia occidental, si usted no quiere tener una democracia, puede hacer lo que Gloria pretende hacer y todo el sector de la derecha más dura, se establecen mecanismos de control del uso de la fuerza de las fuerzas de orden y seguridad por un asunto muy simple. La sociedad le entrega el uso de la fuerza legítima solo a un estamento de la sociedad, a Carabineros y a las Fuerzas Armadas. Eso es una democracia occidental. Ante esa confianza que se le otorga a las fuerzas de orden y seguridad y a las Fuerzas Armadas, las fuerzas de orden y las Fuerzas Armadas deben retribuir a esa confianza otorgada. ¿Cómo se retribuye esa confianza otorgada? A través de mecanismos como los derechos civiles, como las reglas de uso de la fuerza, porque si otorgamos la confianza a las instituciones para que utilicen las armas, que está muy bien que lo hagan, y además le damos un cheque en blanco para que hagan lo que quieran respecto a ese uso de uso de la fuerza de la arma, estamos afectando gravemente a la democracia. Pero no y hay las cheque en peores, blanco, pues. y las peores situaciones en la historia de la humanidad han ocurrido precisamente cuando se dan ambos elementos. Entonces, las reglas de uso de la fuerza, que Gloria critica legítimamente, dicen en relación con que, oiga, la ley Nain Retamal establece nuevos estándares de uso de las armas, pero por favor, el reglamento debe establecer fehacientemente y de forma muy ordenada y objetiva cuándo pueden usar las armas y de qué forma. Y con esto termino. La ley Nain Retamal, a mi modo de ver, y esto lo digo con toda seriedad como abogado penalista y haciendo un juego de palabras, no es que esté diciendo que es una estafa lo que voy a decir, es una estafa piramidal legislativa. A ver, ¿cómo eso? Porque es una ley que, más allá de un par de elementos de rescate, su núcleo central de que las policías no pueden hacer nada es falso. Primero lo dijo Pedro Urtustegui en este mismo programa hace un mes y medio atrás. Pedro Urtustegui, el abogado penalista quien más representa a Carabineros en el sistema procesal penal. Y segundo, salió una nueva nota en CIPER Chile que da cuenta que desde el año 2012 no hay ningún carabinero que haya sido procesado por el uso de... Condenado. por el uso de armas cuando lo hace en el contexto de servicio. En consecuencia, me parece que
lo que dice Gloria tiene razón en el sentido de decir que hay ideología y todo esto, pero hay un contenido posterior que hay que mirar y darle zoom porque es importante comprender por qué las fuerzas de orden deben tener restringida la forma en cómo usan la arma. Perdón, Rodrigo, yo Pero me nunca toca a he mí, dicho, pero yo me toca a nunca- mí, pero me toca a pero mí. yo nunca he dicho que no se requiera. Lo que dije es que el proyecto que presentó el gobierno es muy malo. No es lo Sí, mismo. un Frankenstein se dijo. requiere, Ya. pero la mugre que presentó el gobierno no, pues. Quiero escuchar a la diputada Morales que viene pidiendo el porque, valor a hace ver, rato. Ronald también, pero dame un segundo, por favor. Tengo al alcalde de Colchane esperando hace muy largos minutos. Y por respeto a su tiempo también, necesito que conversemos con él respecto de lo que está sucediendo también y el balance de lo que ha pasado en el último tiempo en donde él está, ¿cierto? Y cuál ha sido el balance que se hace respecto del despliegue de las fuerzas militares. Alcalde García, gusto saludarlo. Buenas noches. Gusto saludarlos a ustedes y, por supuesto, siempre dispuesto a responder todas las preguntas. Quisiera que nos hiciera, alcalde, una evaluación, un balance de lo que ha pasado en el último tiempo desde que las fuerzas militares están desplegadas en la frontera, ahí en particular en Colchane. Bueno, si bien es cierto, después de implementarse la medida llamada infraestructura crítica, Sí. hemos visto mayor presencia del ejército. Hemos visto mayor tranquilidad, sobre todo en las localidades aledañas al complejo fronterizo. Sin embargo, tenemos la información de que siguen ingresando migrantes irregulares por sectores ahora mucho más alejados, de difícil acceso, caminando a través de vehículos informales durante la noche, obviamente evadiendo todo tipo de control. Y en ese sentido, lo que hemos podido también apreciar un aumento significativo de migrantes que requieren atención médica y que llegan a nuestro consultorio diariamente, el cual ya nos preocupa nuevamente debido a que sabemos que, si bien es cierto, esta medida resultó mejor que el estado de excepción constitucional. Sin embargo, aquí tenemos una visión totalmente adversa al gobierno en el sentido de que no basta solamente con militarizar la frontera. Aquí se requieren medidas complementarias, como lo dijimos desde siempre, medidas que desincentiven la migración irregular. De lo contrario, vamos a seguir viviendo esta realidad que afecta a la seguridad de la comuna y de la región. Vemos que, por ejemplo, el 10 de agosto del año 2022, 2 militares bolivianos de la Fuerza Aérea Boliviana fue detenido aquí en Colchane y luego fueron liberados sin ninguna investigación exhaustiva de mayor relevancia en ese sentido, lo cual nos deja con la sensación de que el Estado chileno al menos está siendo muy permisivo, muy débil, o también en cuanto a fiscalización. Vemos muy poca fiscalización, por ejemplo, del Ministerio de Transporte al tráfico de personas, al transporte irregular. Vemos prácticamente un olvido de campamentos de miles de personas que hay hoy día en Alto Hospicio, donde no sabemos si hay niños que están sin colegios. Hay realmente una actitud muy pasiva del Estado de no hacerse cargo también de los problemas sociales. ¿Alcalde? Y sobre todo en materia de seguridad. Usted, alcalde de Colchane, desde el año 2016. Yo lo he entrevistado en varias oportunidades durante los años, sobre todo desde la crisis migratoria. Y recuerdo que en algún punto, en el gobierno pasado, estaba muy complicado porque, claro, pasaban cientos de personas diariamente. Hoy día, ¿cómo evalúa usted lo que han hecho los distintos gobiernos, el del gobierno del presidente Piñera y el gobierno del presidente Boric, el gobierno actual? ¿Lo evalúa positivamente? ¿Ha mejorado el orden migratorio? ¿Ha empeorado la situación? ¿Hacia dónde debiésemos tomar acciones para que esto se solucione definitivamente? Bueno, en el gobierno de Sebastián Piñera, lamentablemente, nosotros fuimos olvidados en esa materia, no recibimos recursos adicionales ni recursos para recuperar espacios públicos destrozados por la migración irregular y menos aún jamás fuimos escuchados por el gobierno de ese entonces. Sin embargo, lo que hemos visto en este gobierno, a pesar de que es un gobierno no, digamos, que no es de la misma línea política mía, hemos tenido la oportunidad de participar en todas las mesas de trabajo, hemos también recibido financiamiento para recuperar los espacios públicos que la ciudadanía hoy día lo valora. Sin embargo, las medidas que se han tomado, reitero, no son suficientes hoy día para
detener efectivamente la migración irregular, como por ejemplo la militarización, porque siguen ingresando migrantes por otros sectores. Por tanto, necesitamos hoy día medidas como, por ejemplo, iniciar las expulsiones administrativas, que sería una señal potente para que dejen de ingresar por pasos no habilitados, recordando que la frontera entre Colchane o Chile y Bolivia es más de 135 kilómetros, lo cual hace difícil, por más que se aumente la dotación del ejército, controlar de manera efectiva. Exacto. Y otro tipo de mejoras como también mejoras legislativas y, por supuesto, invertir o destinar recursos para implementar con tecnología verdadera en la frontera que hoy día nos hace falta. Tecnología. ¿Coincide usted, concuerda usted, alcalde, que el trabajo que puedan realizar las cancillerías de los 3 países involucrados, en este caso, Perú, Bolivia y Chile, es fundamental? Se lo pregunto porque bastó que Perú pusiese estado de excepción y militares en la frontera para que de inmediato se generara, primero, una gran crisis, pero luego ambos países movilizados para poder resolver esa crisis. Tenemos que llegar a que los otros países tomen el liderazgo respecto del tema, o nosotros también podemos hacer algo más para que esto no sea noticia cada vez que hay una crisis importante, sino que lo solucionemos de manera definitiva. Bueno, ustedes fueron testigos del año 2020, en el mes de febrero, donde el gobierno efectivamente realizó un control en el sector de Chusmisa, lo cual generó un aumento significativo de más de 3.000 migrantes en Colchane, justamente por una medida estricta que se hizo en ese minuto. Sí. Lo cual nos dice claramente que hoy día el gobierno no está tomando una política de control efectivo, por tanto los migrantes siguen ingresando. Ahora, por cierto que el gobierno chileno ha tenido un trabajo deficiente a nivel de Cancillería. No hemos conocido cuáles son los detalles de las conversaciones que supuestamente han tenido, como también no vemos, reuniones tripartitas, por ejemplo, con Perú, Bolivia y Chile, que perfectamente lo puede realizar la Cancillería. Ahí claramente hay una deuda o simplemente no existe la voluntad política, creo yo, para poder buscar caminos de colaboración y así, en conjunto con otros gobiernos, controlar de manera efectiva por sectores que son de más fácil control, como por ejemplo el paso de Zaguadero, que está en la frontera Perú-boliviana. Pero lamentablemente cuando el migrante llega a la frontera boliviana, de todas maneras ingresa a Chile porque tiene una extensión de más de 130 kilómetros, donde no hay ejército en todos los lados, claro. Y el paso es simplemente fácil, y lamentablemente la reconducción hoy día con Bolivia no opera. Por tanto, no pueden ser devueltos aquellos ciudadanos que ingresan por Colchane y que no son bolivianos. Alcalde García, le envío un abrazo grande a la distancia. Gracias por este contacto aquí en Tiempos Violentos. Nos vemos, que esté bien. Oye, qué bueno que hablaron de relaciones exteriores. Me acordé de los errores garrafales de traducción, porque hoy día tenemos a la Glory of the Fountain. Hace 2 semanas. En vez de Gloria de la Fuente. 2 semanas. No, pero sí, es que todos los días esto va cambiando. No, es que de verdad... Glory of the Source. Glory of the Source. Exacto. Of the Source de la fuente. Ya, oye, es importante no olvidarse de temas importantes como este, ¿cierto? Está muy álgida la discusión, lo vamos a retomar. Pero estos temas que están ahí, que realmente no son tan noticias, que desaparecen de los diarios, desaparecen de la televisión, siguen ocurriendo. O sea, el alcalde dice, tenemos una frontera de 135 kilómetros, sigue entrando gente, y parece que mientras no sea una gran masa, aquí la cosa como que es que la política desaparece. migratoria ha sido un asco. Pero, todo el último tiempo. Sí. Pero no Diputada Morales y Ronald. Se han dicho demasiadas cosas, entonces yo creo que es importante ordenar. A ver, primero, en cuanto a todo el tema de seguridad que hablábamos antes. Sí. Yo de verdad que creo que acá yo no tengo ningún problema de colon ni de temores. No hay temores en materia de seguridad. Acá hay convicciones, que es otra cosa. Acá hay convicciones. Y mi convicción es que una policía fortalecida es una policía respetuosa de los derechos humanos, transparente, con cuentas claras. Eso es con reglas claras que han pedido también ellos mismos. Eso es una policía fortalecida. Y ahí eso es una policía conforme a una democracia, con Estado de Derecho, con orden constitucional, con tribunales independientes. Esa es la policía no solo que queremos, sino que la más eficaz posible. ¿Y qué yo veo al otro lado, a la derecha? Yo no sé qué policías quieren ellos. Policías impunes. No entiendo cuál es su propuesta. Porque, ¿qué es lo que ofrecen? Primero, una ley que acabo de tomar lo que señalaba. Impunidad, Javier, bueno, pero es que acá están diciendo el gran proyecto de ley es una estafa piramidal. En segundo lugar, ¿qué es lo otro que ofrecen? Veo al alcalde Carter demoliendo estructuras diciendo que esa es la solución, cuando efectivamente es solo show mediático. Entonces, yo les hago la propuesta de vuelta. ¿Cuál es la propuesta hoy día de la derecha en materia de seguridad? Policía porque la de acá es que pueda actuar. Fortalecimiento.
¿Cuál es la ¿Por qué? propuesta, ¿Qué da el Ronald? hecho que no puede adoptar? Yo creo que acá estamos en lo mismo que estábamos criticando al inicio. Estamos caracterizando la seguridad en el sentido de derecha, izquierda y no viendo el problema de Estado. Yo te voy a decir lo que yo pienso, no me rogar la representación de la derecha ni la de un sector de la derecha. Yo creo que el problema que tenemos en seguridad hoy día es similar a lo que le pasó a la presidenta Bachelet el 27 de febrero con el sistema de emergencia. A ver, para el 27 de febrero, el Estado de Chile, que va más allá de la corrupción, que yo estoy de acuerdo, eso no puede que... Y estoy por un sistema de accountability donde interoperemos con la Contraloría en todo el Estado, no solamente las policías. O sea, un sistema... Porque yo lo dije antes, acá están robando de todos lados o malgastando los recursos públicos de todos lados. Yo creo que lo que pasaba el 27 de febrero, el Estado de Chile no tenía la capacidad de responder ante un megaterremoto o un tsunami como el que vivimos. No había una capacidad de monitoreo 24/7 de los sistemas de emergencia, no había una capacidad de evaluar los riesgos y impactos del sistema de emergencia y tampoco estaba la capacidad para integrar la respuesta. Y acá vuelvo a lo que, comparto lo que decía Rodrigo respecto de la oportunidad que está en el Consejo Constitucional de crear una nueva arquitectura en materia de seguridad que va mucho más allá de Carabineros y la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas, sino que una estructura donde nos coordinemos con el Ministerio Público, el Poder Judicial y podamos hacer un sistema integrado e interoperable. Pero el desafío que tenemos hoy día, al igual que, y volviendo al Ministerio de Seguridad Pública, al igual que lo que pasó con el 11 de septiembre en las Torres Gemelas, donde Estados Unidos tenía 16 agencias con un presupuesto de 96 millones de dólares, y ninguna de esas agencias fue capaz de detectar el atentado terrorista de las Torres Gemelas. Y crearon una agencia número 17 que se transformó en el Ministerio del Territorio de Seguridad. Yo creo que el Ministerio de Seguridad Pública no va a solucionar todos los problemas. El ministerio es un ministerio que hace falta, pero hay otros ministerios que sobran. Yo no estoy a favor de crear tantos ministerios, pero este sí, porque se requiere una dirección de mando y control que integre las capacidades del Estado para responder a las emergencias ciudadanas. El gobierno, muy corto, el gobierno tomó una idea que estuvimos impulsando con fuerza, que es el Sistema Nacional de Protección Ciudadana. ¿Sí? Y ahora es el corazón del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, por eso que se demoró tanto Y básicamente lo que estamos planteando son centros regionales donde conversen, se integren las capacidades de bomberos, ambulancia, las policías y se provea también al Ministerio Público con un servicio de televigilancia, cuidando también la cadena de custodia, respetando las garantías de derechos humanos. Yo creo que nadie está en contra de los derechos humanos, todos queremos policías y fuerzas armadas con un enfoque en derechos humanos, nadie tiene un cuestionamiento con eso. Lo que yo sí creo que hay un problema de eficiencia y de gestión, y para eso necesitamos una nueva arquitectura en materia de seguridad. Rodrigo Retti, problema un minuto, en la por favor. gestión. Rodrigo. Yo creo que hay la tensión que se observa entre Gloria y Javiera, que son dos posiciones válidas, se refiere, creo yo, a una romantización de la discusión en torno a hacerse amigos de Carabineros o enemigos de Carabineros, cuando uno puede reconocer de que se le debe otorgar necesarias facultades, de que pueden utilizar la arma, de que hay que fortalecerlo, de que hay que asignarle más recursos, de que son la institución más importante de la República de Chile para controlar y prevenir el delito, pero al mismo tiempo, cuando uno critica los numerosos casos que tú referiste, Eduardo, me parece que uno no puede salir con una defensa corporativa. No, es que no me digan eso porque eso en consecuencia implica de que están afectando a Carabineros. No, podemos hacer ambas cosas. Y la clave de la construcción de la política de Chile de cara al futuro está en esa zona gris. Es sumamente importante esa zona gris de que podamos, Gloria y Javier, que son las únicas dos parlamentarias que están acá, puedan llegar a un consenso común de decir, ok, Carabineros fortalezcámoslo, pero también ojo con esto que ha pasado, por lo tanto hay que apretar una tuerca acá y apretar otra acá. Totalmente pero si de acuerdo. uno quiere apretar solo una tuerca, que es la que le conviene ideológicamente, y no la otra, está un problema. Pero si acá Totalmente de acuerdo con eso la diputada estoy Medellín. totalmente Javiera, de acuerdo. ¿estás de acuerdo? Sí, pero es que acá se hace una idea como que uno estuviese en contra y otro a favor, y por el contrario, o sea, lo que acá Sí, no, yo estamos caricaturicé haciendo... simplemente para que se entendiera. Porque acá, a ver, estamos legislando. Entonces, yo lo que veo es que tenemos acuerdos, más allá de los temas Sí, po. de que pueda decir que hay... No, acá la diputada dice que nosotros tenemos problemas con esto, y No, yo no, veo no. en este gobierno una reforma a Carabineros que sigue avanzando.
un proyecto de ley del Ministerio de Seguridad Pública que va avanzando. ¿Y lo que dijo el general? Un presupuesto, Pucha, que les ha un presupuesto costado. Que ha sido el gobierno que más va ha un aprobado presupuesto a Carabineros. aprobado mayor los últimos 10 años. En 10 años no se había aumentado el presupuesto como lo aumentamos nosotros el año pasado. Y todavía es Y la poco. derecha votó Y en todavía es contra poco. de ese Pero, aumento. diputada. Tercero, un proyecto de ley de seguridad municipal. Cuarto, un proyecto de ley para fortalecer la unidad de análisis financiero. El plan Calle Sin Violencia avanzando. Entonces, yo la verdad es que acá no veo amigo enemigo. Veo que acá, por el contrario, hay una agenda robusta que va avanzando y que, por el otro lado, Pero, se diputada, critica, pero no Espera, entiendo espera, en base a es que qué. hay- ¿Cuál es el conflicto que estamos teniendo? Es que- ¿Cuál es nuestro problema si yo te he nombrado ya 6, 7 proyectos de ley e Porque- iniciativas que pero hemos mira, apoyado como Javiera, oficialismo? Es una Porque lo posición. que A ver. lo que pasa, Javiera, es que estamos avanzando, sin duda, pero con un esfuerzo tremendo de parte del Poder Legislativo, porque de alguna manera Bueno, si el eso es nuestro Poder trabajo, pues tenemos que hacer esfuerzo. Pero Javierita, Sí, mira, escúchame. Vemos que el gobierno le pone la proa a ciertas cosas y eso no es bueno, porque si lo que queremos entre todos es fortalecer la institución de Carabineros, si lo que queremos entre todos es mejorar la seguridad, entonces no presentemos indicaciones a proyectos que les quitan el No, alma es que al esa es la proyecto. clave de la existe. discusión. ¿Qué es Esa lo es que la hace clave. el gobierno pero permanentemente? ¿Cuál? Gloria, Dime a ver, una. El de Ministerio el de Seguridad Pública, por ejemplo, pero- hubo que reformarlo entero en el Senado, pues, Bueno, hay Javiera. que, o sea, pero acá No, pero nadie es le ha parte del quitado diálogo bien lo legislativo, pero exacto. está bien, Estas son pero caricaturas, diputada, yo lo Ronald. que sí le quiero decir respecto a la reforma de Carabineros, estuvimos cerca de 8 meses sesionando solamente dos, nos juntamos 2 sesiones. Y ahora la ministra Toá tuvo que designar a José Roa como nuevo secretario ejecutivo Designado, para dar sí, un impulso, porque efectivamente. no nos sentábamos a conversar. Entonces, Claro. cuando uno dice la prioridad está en este punto, este otro punto, bueno, pero pongamos un poco ¿Y dónde acelerador están las al urgencias auto. legislativas? Pero si Además, tanto, pues. si tenemos un marco Pero de más, 31 ya. proyectos. No, amigo. Orden en la sala, urgencia. orden en la Ah, sala. Se nos va el tiempo, un segundo. Hay algo que se nos queda en el tintero que no hemos hablado, que yo creo que es muy importante, que tiene que ver con la verdadera subordinación de Carabineros al Poder Civil. No nos olvidemos que se perdieron 30.000 millones bajo la supervisión del Poder Civil. Se apunta mucho a Carabineros y está muy bien, pero durante varios gobiernos han pasado cosas en Carabineros y nadie dijo nada. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. No se vayan.